Hoy vamos a estudiar el tercer mandamiento. El tercer mandamiento, y vamos a remitirnos a Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, el versículo 7. Hemos llegado al tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Puede ser que nosotros nos preguntemos qué quiere decir tomar el nombre de Dios en vano, y hoy vamos a tratar de explicar un poco a profundidad. Vamos a tratar de entender que aquí hay tres observaciones en este mandamiento. Cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano, luego dice porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Entonces, la primera observación es que hay un aspecto positivo en este mandamiento, un aspecto positivo implícito, que es honrar y reverenciar el nombre de Dios. Y vamos a ver qué quiere decir el nombre de Dios. Pero lo primero es que si nos prohíbe de forma negativa no tomar el nombre de Dios en vano, de forma positiva o implícita nos dice honra y reverencia el nombre de Dios. Esa es la segunda observación. Entonces el aspecto negativo es no tomar el nombre de Dios en vano. Pero la razón, que sería la tercera observación, es una prohibición. Aquí hay una prohibición que está respaldada por una muy fuerte razón. Y la razón por la que nosotros debemos de no tomar el nombre de Dios en vano, sino honrar y reverenciarlo, es por una advertencia que dice: Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios no va a tener sin culpa a la persona que transgreda su ley, sus mandamientos. Entonces vamos a iniciar con este primer punto, ¿de acuerdo? Lo primero es: Dios nos manda a honrar y a reverenciar su nombre. ¿De qué manera Dios nos manda a honrar y a reverenciar su nombre? Cuando dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, nos está diciendo hay que honrar el nombre de Dios, hay que reverenciar el nombre de Dios. Pero vamos a delimitar qué quiere decir el nombre de Dios. Cuando dice el nombre de Jehová tu Dios, el nombre de Yahweh tu Dios, el nombre del Señor tu Dios, ¿qué quiere decir el nombre? ¿Será que nosotros vamos a comenzar a competir en que no hay que llamarlo Jehová, hay que llamarlo Yahweh, hay que llamarlo Elohim, hay que llamar Adonai, hay que decir el Señor? No es una competencia acerca de cómo hacer un nombramiento meramente. Recuerden de que en el tetragramatón, con aquello que Dios se le reveló, se le manifestó en identidad a Moisés cuando le dice: ¿cómo les digo a él cuál es tu nombre? El Señor le respondió: dile a ellos, yo soy el que soy. Él no les dio un nombre como tal así que nosotros podamos pronunciar. Por lo tanto, no se trata meramente de eso. Más el nombre de el Señor nuestro Dios implica algo más que eso. Algo más profundo hay. Y eso es lo que debemos entender. El significado del nombre de Dios implica su esencia e implica sus atributos. Por tanto, cuando usted lea nuevamente este mandamiento, no tomes el nombre de Dios en vano, no piense en un nombre, Adonai, Yahweh, Jehová, no piense en eso, piense en la esencia de quién es Dios, en los atributos de este verdadero Dios. ¿Cómo es Dios? Miren, es muy importante que nosotros analicemos eso. El Salmo 21 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Cuando está diciendo lo primero es el Señor te oiga en el día del conflicto, luego dice el nombre del Dios de Jacob te defienda. No se está refiriendo meramente a un nombre, se está refiriendo a esa persona, el nombre del Dios de Jacob. O sea, ese Dios altísimo, ese Dios verdadero, te defienda. Eso es lo que está diciendo este salmo. Entonces, no es necesario que nosotros estemos diciendo es que es la forma de pronunciar el nombre, es la forma de cómo no lo vamos a pronunciar, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí debemos de entender es cuál es la esencia de Dios. Es importante entender que nosotros estamos hablando de un Dios de una esencia trina, y esta es la divina Trinidad para nosotros. Un único Dios verdadero que se ha manifestado a nosotros los seres humanos mediante tres personas. La persona del Padre. Y este es el Dios, el Creador, este es el Eterno, el Altísimo, el Todopoderoso. Pero tenemos también la manifestación de Dios Hijo, que Dios Hijo es de generación eterna
Y en este aspecto nosotros estamos viendo a Dios como ese redentor. Pero también tenemos a Dios Espíritu Santo, que es coigual y consubstancial con Dios de la misma esencia. Este es el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, que se habla en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice, este es el Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios Padre son una esencia. Y cuando nosotros insultamos, cuando nosotros deshonramos a la tercera persona de la Trinidad, a la segunda persona de la Trinidad o a la primera persona de la Trinidad, entonces estamos tomando el nombre del Señor en vano. Porque Dios es uno y ese Dios triuno se ha manifestado en tres personas. Ahora bien, cuando conocemos el nombre de Dios, también nos referimos a sus atributos. En sus atributos nosotros debemos de conocer al verdadero Dios. Ya dimos una serie de enseñanzas acerca de los atributos de Dios. ¿Qué quiere decir entonces el nombre de Dios en vano? Quiere decir su santidad, quiere decir su justicia, quiere decir su sabiduría, su eterno poder, su majestad, su amor, su bondad, su misericordia, su justo juicio, aún su ira. Ese Dios conocido por medio de las Escrituras, a eso es a lo que nos referimos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, quiere decir que no podemos tomar nosotros en vanidad ninguno de sus atributos. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor y Dios es misericordia. Entonces es importante tener eso en mente para que ya nos quitemos la mala percepción de que yo no puedo decir Jehová, yo no puedo decir Yahweh, yo no puedo decir esto. No, no se refiere meramente a eso. Se refiere a toda la esencia y a los atributos, a la persona trascendente de este Dios todopoderoso. Pero también, ¿qué quiere decir cuando no tomamos el nombre de Dios en vano, que nos manda a honrar y a reverenciar su nombre? ¿Cómo lo vamos a honrar ahora? ¿Saben cómo? No tomarlo en vano quiere decir santificarlo. Eso quiere decir, no tomarás su nombre en vano, quiere decir santifica a Dios, santifica el nombre de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a leer en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Pero recordemos que ese nombre representa la esencia y los atributos del verdadero Dios. ¿Correcto? Entonces, debemos nosotros santificar su nombre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos honrando el nombre de Dios, estamos reverenciando a Dios, estamos santificando a Dios. Si nosotros oramos esa oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reverenciado, honrado sea tu nombre para nosotros. Juan 17, 17 y 19 nos dice: santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Oigan bien eso. Quiere decir que hay una correlación acá entre la palabra de Dios, la esencia de Dios, los atributos de Dios, la persona y las manifestaciones de Dios a través de la palabra. Porque la palabra, ese logos, es la revelación de Dios, la voluntad de Dios para nosotros los seres humanos. Entonces cuando el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad. Esta es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos santificados y santificamos, honramos el nombre de Dios, a la persona de Dios. ¿Saben cómo? Obedeciendo su bendita y santa palabra. La palabra del Señor es santa y si nosotros la obedecemos, entonces nosotros nos santificamos y de esa manera honramos su nombre. Es importante que nosotros recordemos cómo es que se glorifica al Señor, ¿verdad? Entonces, miren, Mateo 22, 37 y 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y el grande mandamiento. Entonces, honrar a Dios en nuestras vidas es darle un lugar superlativo, es darle el lugar que está en primer lugar, está sobre todos los lugares. Eso es muy importante. Si nosotros queremos honrar a Dios, nuestro trabajo está subyugado a Dios. Nuestros estudios están subyugados, nuestra familia, nuestro dinero, nuestras posesiones,
Absolutamente todo en este mundo está en un segundo lugar, tercer, cuarto, quinto lugar, el que usted quiera nombrarle. Aquí no estamos hablando de que esto es primero y esto es segundo. Estamos hablando en una comparación de que Dios es trascendente, y para que nosotros honremos a Dios debemos de darle el primer lugar en nuestras vidas. Pero aquí dice, lo vas a amar con todo tu corazón, tu alma y tu mente. O sea, Dios tiene que estar en nuestra mente en primer lugar. Nuestra alma, nuestro ser debe de amarlo a Él en primer lugar. Y nuestro corazón debe estar deleitándose en nuestro Dios en primer lugar. Todo eso es muy necesario. Recuerden cómo en el cielo se adora al Señor, ¿verdad? Se rinde una adoración muy trascendente en el cielo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, oigan las palabras de adoración, de reverencia, de honra que se le da al Señor en el cielo, en la adoración celestial. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El único digno de recibir toda esta adoración es Dios, este Dios a quien nosotros debemos honrar y reverenciar. Y por eso es que el mandamiento nos dice que debemos amar al Señor. Y dice acá el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora te quiero preguntar, querido oyente, quiero preguntarte, ¿cómo muestra tu vida que honras al Señor? ¿Lo muestras solamente con una expresión de labios, pero tu vida en realidad no demuestra tu profesión de labios? ¿Honras a Dios con los labios, mas tu corazón está lejos de Él? Yo quiero preguntarte esto. ¿Tienes incredulidad en tu corazón? ¿Hay impureza sexual en tu vida? ¿Hay idolatría? ¿Hay mentiras en tus palabras? ¿Robas? ¿Envidias? ¿Codicias? ¿Qué clase de pecados estás cometiendo que al final estás esclavizado en una vida de pecado que estás deshonrando a Dios? El hecho de que profeses la fe cristiana o que digas yo amo al Señor con tus labios, pero si tu corazón está amando a este mundo o las riquezas o al pecado, entonces verdaderamente no lo estás amando, y es necesario que medites en esto. ¿Por qué razón? Porque esto se trata tu vida eterna. Aquí en esta tierra nosotros estamos jugándonos la vida o la muerte, y no me refiero a la parte física, sino me refiero a lo eterno. En la eternidad nosotros o vamos al cielo o vamos al infierno. Hay un lago que arde con fuego y azufre, y hay una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros los que estemos en Cristo. Pero la pregunta está, ¿cómo estamos demostrando con nuestra vida si realmente santificamos el nombre de Dios, no tomándolo en vano? Ahora, en nuestro segundo punto, vamos a considerar de forma práctica cómo se toma el nombre del Señor en vano. Y aquí hay una prohibición explícita, ¿correcto? Aquí no está diciendo claramente el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cómo lo hacemos? Cuando hablamos de su nombre de una forma irreverente, cuando se habla del Señor de una forma irreverente. La Escritura nos dice en Deuteronomio, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que está escrita en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Oiga, dice, temiendo este nombre glorioso y temible. Eso está en Deuteronomio 28 o 58. Hay maldiciones para la desobediencia, pero principalmente para esto, cuando no glorificamos el nombre de Dios, cuando no tememos de manera reverente al nombre de Dios. Entonces, tomar o hablar acerca de Dios de una manera irreverente, eso implica que estamos tomando el nombre de Dios en vano. Hablar de todas las cosas sagradas de una forma irreverente, eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cómo más? Cuando profesamos su nombre, pero no vivimos de acuerdo a nuestra profesión de fe. ¿Escuchan eso? Cuando nosotros profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de acuerdo a esa profesión. Si nosotros nos llamamos cristianos, pero nuestra vida y conducta no es de acuerdo
a la Escritura, entonces ahí estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué razón? Porque se vitupera el nombre de Cristo. Tito 1:16 dice, Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Profesar no es tener una profesión académica. Profesar quiere decir con los labios. Yo profeso ser cristiano, ejemplo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Vaya a Tito 1:16, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Hay una religión de labios en este nombre. Y 2 de Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí ya nos menciona Cristo. Primero dice, conoce el Señor a los que son suyos y luego dice el nombre de Cristo, o sea, los que nos llamamos cristianos. Si la vida de la persona no es de acuerdo a la profesión de labios, profesión de fe que tiene, entonces vitupera el nombre de Cristo. Si usted dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero usted anda en adulterios, en codicias, en fornicaciones, en robos, en hurtos, en gritería, en chismes, habla malas palabras, blasfema, perjura, etcétera, ¿cómo usted no va a estar vituperando el nombre de Cristo? Con tal razón, muchas de las personas contemporáneas hoy en día dicen que el evangelio es muy ligero. O sea, las personas se han acostumbrado a tener un falso evangelio muy ligero en el cual ellos dicen, yo soy cristiano porque nacieron en Nicaragua, un país cristiano, supuestamente, y digo supuestamente porque el ser un profesante de la religión cristiana realmente no te hace un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es solamente aquella persona que se ha convertido a Dios de verdad. Aquella persona que por el arrepentimiento y la fe genuina han nacido de nuevo en Cristo y ahora se les ha dado el espíritu de adopción por el cual claman, Abba Padre, tienen al Espíritu Santo. Pero si andan en las obras de la carne, no andan según el Espíritu. Entonces esas son evidencias de que ese cristianismo es muy dudoso. Usted tiene que examinarse, usted tiene que autoevaluarse a la luz de las Escrituras. Entonces, es importante que nosotros veamos que cuando profesamos su nombre y no vivimos de acuerdo, estamos tomando el nombre de Dios en vano. También cuando mencionamos su nombre a la ligera en nuestras conversaciones. Ustedes han visto muchas películas que a cada rato menciona, oh my gosh, por ejemplo, y lo decimos de esa manera. Y solo como un ejemplo de cuando ustedes escuchan eso, y las personas dicen, ay mi Diosito, ay esto, ay lo otro. Y en cada momento de su conversación están diciendo, y otras personas que incluso se atreven a jurar en el nombre de Dios. Entonces, eso es tomar el nombre del Señor a la ligera en nuestras conversaciones. Y cotidianamente hoy se toma muy a la ligera. ¿Por qué en muy particular nosotros somos muy cuidadosos con lo que usted tiene que ver en los programas de Netflix, YouTube, en la televisión, etcétera? ¿Sabe por qué? Porque ponga mucha atención la próxima vez que lo haga y se va a dar cuenta cómo vituperan el nombre de Dios y cómo toman el nombre del Señor en vano. Los oídos le van a comenzar a retumbar cuántas veces se toma el nombre de Dios en vano en estos programas televisivos de hoy en día, los cuales son mundanos, obviamente. Entonces, queremos que usted comience a obedecer la palabra del Señor. Otra manera en cómo se toma el nombre de Dios en vano es cuando le adoramos con nuestros labios, pero no con el corazón. Eso lo hemos mencionado, pero es muy importante que lo veamos. El Proverbio 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren mis ojos, y miren tus ojos por mis caminos. Pero el Señor Jesús, citando a Isaías, y voy a citar a Isaías mejor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces Dios conoce a su pueblo y el pueblo de él dice, conoce el Señor a los que son suyos, como leímos en Timoteo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y aquí dice, me honra con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un rudimento, un simple mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso se le llama la religión de los hipócritas. ¿Saben cuál es la religión de los hipócritas? Es aquella que llega, que se golpea el pecho, que confiesa con sus labios delante de todo el público, pero que en el corazón, en lo interno, el Espíritu de Cristo, que todo lo escudriña,
sabe perfectamente que está lleno de inmundicia, de codicias, de lascivias, de toda clase de maldad dentro de su corazón y que no ha nacido de nuevo, no se le ha dado el Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos y esos llevan una marca, y la marca es el Espíritu Santo dentro del corazón, con una transformación de la vida, obviamente. Cuando se hace un mal uso de la palabra de Dios, también es otra manera de deshonrar a Dios. Se toma el nombre de Dios en vano cuando no se utiliza correctamente la palabra de Dios, se profana la palabra de Dios. Oigan, Juan 1:1, siempre lo repetimos, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No que hay un Dios en el pasado, no, este Dios es eterno. Entonces, en el principio, al inicio, como comienza Génesis 1:1, ahí estaba el Logos, el verbo. El verbo estaba con Dios, pero este Logos eterno, este verbo, era Dios, la esencia de Dios. Entonces, cuando nosotros vituperamos, profanamos la palabra de Dios, mal usamos la palabra de Dios, entonces estamos utilizando el nombre de Dios en vano. Un bebedor, una persona bebedora, le gusta la cerveza. Y luego utiliza la palabra y dice, pero si Cristo Jesús tomaba vino, y entonces utiliza la palabra de Dios para justificar su propio pecado. Cuando usted anda en sus pecados y anda en adulterio, entonces, pero mi hermano, si David, el gran David, el siervo de Dios conforme a su corazón, míralo cómo pecó también, cómo yo no voy a pecar. Y entonces justifican su pecado mal utilizando la palabra. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce Dios esto. Vamos a ir terminando. Cuando uno jura en el nombre de Dios, ya sabemos que nosotros no debemos de jurar en el nombre del Señor. Eso está prohibido en Mateo 5:34 por el Señor. No juréis en ninguna manera. Y finalmente acá, cuando damos votos al Señor y no los cumplimos. Si nosotros damos votos al Señor y no los cumplimos, entonces esa es otra manera de cómo utilizamos a la ligera y no lo hacemos de una forma muy seria en nombre de Dios. Estamos vituperando. Obviamente, cuando hay blasfemos que hablan mal en contra de Dios, pues estas personas obviamente están tomando el nombre de Dios en vano. Blasfemar en contra de Dios. Pero ya finalizo solo con esta exhortación en este último minuto. La razón por la que no debemos tomar el nombre de Dios en vano tiene una advertencia, una exhortación, una amenaza, y dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios no lo va a tomar en inocente, por lo tanto, usted debe el día de hoy refugiarse en el Señor Jesucristo, porque tiene una advertencia y una sentencia que si usted ha pecado en contra de Dios transgrediendo este tercer mandamiento, usted está encontrado falto y Dios no lo va a encontrar como un inocente, sino como un culpable en el día del juicio. La única solución que usted tiene, como siempre iniciamos y terminamos, es el Señor Jesucristo. Su gracia redentora es la única que lo puede salvar de este castigo. Por lo tanto, le invito una vez más a que venga en un arrepentimiento genuino y en una fe verdadera en el nombre del Señor para que sean perdonados sus pecados y tenga vida eterna. En el nombre del Señor, que Dios les bendiga.